Hola, bendiciones de lo alto. Feliz tarde en nuestro altar de adoración de nuestro ministerio apostólico y profético Cairo. Una tarde de poder, una tarde de vida. Agradecido con Dios por todas las cosas que nos da y por todas esas cosas que hemos podido recibir. Hoy activos desde muy temprano de la mañana, adorando al Señor, exaltando su nombre y declarando una palabra de poder. Tuvimos un servicio muy poderoso en nuestra casa. Vimos la gloria de Dios revelada, vimos el poder de Dios ministrar a la vida de muchos. Yo quiero poder saludar a todos mis hijos espirituales que se van a conectar, a los hijos espirituales que hoy me acompañan en el altar de adoración de nuestro lugar, Epicentro. Muy agradecido con Dios por esos hijos, por nuestros pastores, mentores y discípulos de las casas sobrenaturales. Bendigo a cada una de las naciones que también se conectan. Bendigo a Colombia, bendigo a Ecuador, bendigo a cada persona que en estos días ha estado metido en ese mover junto al ministerio y creyendo, bueno, que Dios está tomando el control, creyendo que Dios está haciendo cosas muy extraordinarias en muchos lugares del mundo, y creemos que estamos en un tiempo de mucha investida espiritual y creemos que Dios está en el asunto. Así que va a ser una tarde muy poderosa, va a ser una tarde de mucha bendición, va a ser una tarde de mucha presencia y va a ser una tarde de poder entender lo que Dios quiere hacer a favor de la palabra a mi vida, a su vida. Así que yo quiero que usted allí donde está invite a alguien para que se conecte o le mande la invitación a alguien, un mensaje de texto por el WhatsApp, y le diga: vamos a estar activos en nuestro altar de adoración, que va a ser una tarde de poder. Así que activo en esta tarde. Yo bendigo a cada persona y vamos a adorar a Dios en el tiempo que tenemos para adorar, y en el tiempo que tenemos permiso para estar en el altar, ya que ahora, a partir de esta semana, estaremos trabajando con tiempos para que todo sea muy efectivo y podamos nosotros accesar hacia la bendición a donde Dios nos quiere dejar accesar. Así que vamos a adorar a Dios en esta tarde y a darle gracias al Espíritu Santo porque tiene poder. Padre, gracias. Yo bendigo a cada familia, a cada hombre, a cada mujer de Dios que hoy se conecta. Bendigo su vida. Señor, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay poder. Y creo por la palabra, creo por la sangre de Cristo, que todas las cosas nos ayudan a bien. Bendigo a cada hombre y a cada mujer que hoy va a recibir esta palabra en el lugar donde esté. Bendigo a Venezuela, a los 24 estados de nuestra nación. Bendigo a cada apóstol, a cada profeta, a cada evangelista, a cada misionero, a cada hombre y a cada mujer de Dios que hacen vida en el reino, que hacen vida en el reino, Señor. Yo los bendigo con vida. Declaro la provisión del cielo, Jehová. Profetizamos que no habrá nada imposible que tú no puedas hacer, Señor, porque eres un Dios de pacto. Yo bendigo a las familias de Colombia, a las familias de Ecuador. Bendecimos a Ecuador, que están en este día, Padre Santo, en elecciones. Bendecimos esa nación, Señor. Toma el control de la ciudad, toma el control de esa nación, Jehová. Y que se haga tu voluntad perfecta en ese lugar. Que se haga tu voluntad perfecta en las naciones, que se haga tu voluntad perfecta en Chile, que se haga tu voluntad perfecta en cada lugar del mundo, Jehová, para que veamos el poder sempiterno de Dios, ese poder sobrenatural tuyo que tienes para cambiar todas las cosas, para reedificar todas las cosas, para remover cualquier estructura y para llenarnos de la paz que viene del cielo, Jehová. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en esta tarde agradecidos contigo, Padre, porque tú eres perfecto, eres santo, eres digno de toda gloria y no hay nada que tú no puedas hacer. Así que te doy gracias, Padre Celestial. Yo te doy gracias en esta tarde y a través de esta adoración enviamos la palabra de milagros, enviamos la palabra de sanidades, enviamos la palabra de prodigios, maravillas. Señor, que este comienzo de semana sea un comienzo poderoso, que este comienzo de semana sea un comienzo extraordinario para la vida de muchos, que este comienzo de semana profetizamos que será un comienzo muy poderoso en tu trabajo,
en lo que vas a hacer, en lo que vas a emprender. Dios hará cosas poderosas en tu vida. Dios hará cosas poderosas en tu casa. Que lo que había estado estancado se corte, se rompa. Que lo que había estado en este tiempo Jehová haciendo frente, hoy en el nombre de Jesús nosotros podamos ver la mano de Dios, la mano del Altísimo moverse a favor de nuestras casas, a favor de nuestra vida, a favor de nuestra familia, Señor, porque eres perfecto, porque eres santo, porque no hay nada que tú no puedas hacer en tu voluntad perfecta, porque eres perfecto, eres extraordinario y digno de toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias damos al Padre por esta tarde poderosa. Gracias damos al Hijo por la justificación de la sangre. Gracias damos al eterno Dios por nuestro Consolador Espíritu Santo. Gracias a Dios por este tiempo en el cual nosotros caminamos en la verdad del reino. En este tiempo donde caminamos y exaltamos a Dios, al Dios Padre eterno, al único soberano Dios sobrenatural. Así que invita a alguien en esta tarde y conéctate en nuestro altar. Hoy vamos a hablar cómo destruir portales que le abren puerta al pecado. Hoy vamos a hablar cómo destruir portales que abren puerta al pecado. Muchas veces hay portales que se abren, muchas veces hay cosas que le dan acceso al enemigo, a que nos puedan cautivar y a que nos puedan hacer frente. Y hoy quiero hablarte de cómo cortar espiritualmente cualquier portal de maldición que quiera venir en contra de nuestra vida para sacarnos de la paz, para sacarnos de la verdad, para sacarnos del propósito y para sacarnos de nuestra asignación. Yo creo que la asignación debe cuidarse, yo creo que el propósito de Dios debe cuidarse, yo creo que la mano de Dios se mueve. Escucha bien lo que te voy a decir en esta tarde. Yo creo que la mano de Dios se mueve conforme a tu fe. Así que ten fe en esta tarde y vamos a ubicarnos en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a tratar de ser muy maestros de la palabra, aunque en la mañana fuimos muy profetas, tuvimos una mañana muy profética, pero yo quiero en esta tarde enseñar a través de este portal del altar. En estos días estamos ordenando nuestro ministerio, salimos el 19 y 20 de febrero a nuestro primer evangelismo sobrenatural de multiplicación en nuestra casa, creyendo que Dios va a mover su mano, creyendo que la mano de Dios va a moverse a través de nuestra casa para que veamos la multiplicación de las almas y que podamos ver la mano de Dios, Señor, en nuestras ciudades, en Acaribo, Arauco, en Portuguesa, Venezuela. Estamos en ese tiempo. Vamos a ubicarnos en la primera epístola del apóstol Santiago y vamos a leer el verso 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. La palabra bienaventurado significa 1000 veces bendecido, 1000 veces honrado por Dios, 1000 veces protegido por el Eterno. Es una palabra muy extraordinaria, para mí es una palabra muy completa. Y lo que el apóstol habla en el verso 12 es que es bienaventurado el que soporta la tentación. Todo aquel que soporta la tentación, dice la palabra, que recibe la corona de la vida. Yo creo que Dios nos ha dado vida eterna a través de Cristo. Yo creo que el Señor nos ha dado la oportunidad de nosotros poder accesar a lugares celestiales con Cristo y que podamos tomar posesión de la vida. Y dice la palabra también en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice la palabra, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La palabra concupiscencia, esa palabra que muchas veces se ha usado para definir algo bueno o algo malo en la antigüedad. Ahora, la palabra concupiscencia es muy completa. Es una palabra
que tienen un significado de algo prohibido o de lo que Dios nos ha prohibido para nosotros abrir una puerta o caer en maldición. Entonces mire lo que concupiscencia es un deseo apasionado por hacer lo malo. Es un deseo apasionado en el cual nos hace depender del objeto, sea por deseo o sea el motivo que me lleva a caer en la concupiscencia. De enlazarme con ella y comenzar a abrir puertas para entrar en maldición. Dice la Biblia en ese verso 14, dice, si no, que cada uno es tentado con su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Y el verso 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, la concupiscencia pare, la concupiscencia atrae, nos conecta para nosotros dar a luz algo. Dice la Biblia, da luz el pecado y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. La palabra concupiscencia es epitumia. Epitumia es sinónimo de palabra de deseo, de conectarnos con los deseos sexuales o conectarnos con la parte material, hacer una conexión con la ambición, hacer una conexión con la codicia, hacer una conexión con las obras infructuosas de la carne. Es decir, toda persona que se conecta con la concupiscencia es atraído, es controlado por el mal, por esa semilla diabólica, por esa semilla espiritual a la cual le ha dado un lugar. ¿Por qué razón? Porque la concupiscencia se alimenta de los deseos infructuosos que hay en la mente, y todo lo que está en la mente y se conecta con el corazón y se declara con la boca, activa en el mundo espiritual cosas que muchas veces estamos creyendo que son cosas naturales las que estamos viviendo, las que estamos pasando, pero son conexiones demoníacas, son cosas o son espíritus que comienzan a trabajar en nuestra vida para conectarnos con el pecado. Entonces, esa concupiscencia me hace abordar, me hace entrar, me hace asociar, me hace apasionar por lo contrario de la santidad, que es el pecado, por lo contrario de lo que es caminar en la verdad y justicia de Dios. Es decir, estoy en la casa de Dios, pero le estoy dando lugar a algo que no viene de Dios. Y Dios necesita que nosotros podamos controlar eso desenfrenado, podamos sacar de nosotros los deseos perversos que nos arrastran al pecado. Deseos perversos como la pornografía, deseos perversos como entre la inmoralidad tenemos el adulterio, la fornicación, lesbianismo, homosexualismo, todos esos deseos perversos que activan la mente para controlar nuestros sentidos espirituales. Todo eso que nuestra imaginación a veces le da lugar al pecado. Cada vez que yo activo pensamientos que no vienen a la verdad de Dios, le estoy dando lugar al mundo espiritual a que controle mi vida, le estoy dando lugar a los demonios, le estoy dando lugar a los espíritus, le estoy dando mi voluntad en el mundo espiritual al enemigo a que él tome derecho legal de la misma. Le estoy dando lugar a mi voluntad, a mis imaginaciones y a mis pensamientos, a que el enemigo comience a socavar, que el enemigo comience a conectarme, que el enemigo comience a alarme. ¿Por qué razón? Porque hay un deseo perverso que te arrastra, porque hay un deseo perverso que te conecta, porque hay un pensamiento muchas veces que te lleva. Entonces nosotros le tenemos dos opciones. Yo creo que el ser humano, yo creo que el hombre de Dios, yo creo que aquel que ha nacido de nuevo, escúchame muy bien lo que te voy a decir en esta tarde, yo creo que todo aquel que ha nacido de nuevo tiene dos opciones en la casa de Dios. Una, rechazar los pensamientos de maldad. Escúchame muy bien. Yo tengo un decir, creo que nuestros pensamientos se tienen que convertir en pensamientos así como en el llano le llamamos pelotas de goma. Todo aquello que venga a mi mente tiene que rebotar. Todo aquello que no vaya en la conexión con la palabra tiene que rebotar en mi mente para yo no hacerle nido al enemigo en mi mente. Todo lo que yo proceso con mi mente, todo a lo que yo le doy lugar, todo a lo que yo le doy conexión, todo a lo que yo le abro y le doy lugar,
con un deseo que no viene de Dios, llega a consumir mis emociones y llega a consumir mi espíritu. Es decir, Dios necesita que nuestra mente esté conectada a la verdad, que podamos tener la mente de Cristo, que podamos nosotros caminar en la verdad y justicia. Hoy, muchas de las cosas que están sacando a la iglesia del propósito de Dios, muchas de las cosas que están sacando a los hijos de Dios de la santidad, muchas veces son las redes sociales. Muchas veces estamos escuchando adoraciones o música que no son de Dios. Estamos viendo programas que no vienen de Dios. Estamos conectándonos con cosas, con adoraciones o con letras de música que le están abriendo sentido a mi mente. Y Dios quiere que nosotros adoremos. Dios quiere que nosotros caminemos en la verdad y justicia de su palabra. Dios necesita que nosotros caminemos en esa verdad para que nosotros podamos estar en bendición. Entonces, una de las opciones es rechazar. Otra de las opciones es entretener el pensamiento. Cuando yo entretengo el pensamiento, la concupiscencia da a luz el pecado. Cuando yo le doy lugar a la mente, cuando mi imaginación se conecta con cosas que no son de Dios, la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado me lleva a una muerte espiritual, me saca de la verdad. Dios necesita que nosotros saquemos de nuestra mente y que saquemos de nuestros corazones cosas que se han introducido a causa de darle un derecho legal al pecado. Hoy tenemos gente conectada con la pornografía. Hoy hay cantidades de gente en el reino que están sumergidos en pecados de adulterio y de fornicación. Hoy tenemos una cantidad de gente que está usando su boca para declarar muchas truhanerías. ¿Qué es una truhanería? Darle lugar a una palabra que tenga doble sentido. Darle un lugar al altar que es nuestra boca, con la que adoramos a Dios, a darle un significado torcido a algo. Y Dios necesita que ese significado que nosotros tenemos cuando adoramos sea un significado correcto. Por eso tenemos dos opciones. Una, rechazar yo el pecado. Una, rechazar yo el pensamiento. Una, yo pararme en la brecha por la santidad. Porque la Biblia dice en el libro de Timoteo que Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y si Dios nos dio un espíritu de dominio propio, la concupiscencia, que es etitumia, no tiene derecho legal en mi vida. La concupiscencia que me arrastra, los deseos asociados que me conectan con el pecado, no tienen un derecho legal. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que ha salido de las tinieblas a la luz tiene acceso a la sangre de Cristo. Todo aquel que ha salido, escucha bien, te lo voy a volver a repetir, todo aquel que ha salido de las tinieblas a la luz, que conoce la oración, que conoce la palabra, que está definido en su vida espiritual, sabe y está entendido que tiene herramientas muy poderosas para poder sacar de la mente todo aquello que muchas veces nos quiere enredar. Entonces dice la palabra que primero es atraído y luego seducido. La palabra atracción, la palabra atraído, la palabra atracción tiene que ver con provocar algo. La palabra atracción tiene que ver con ganar interés. Satanás está interesado en provocar algo en tu mente, en provocar algo en tu espíritu, en provocar algo en tu corazón, para ganar interés o afecto y deseo en alguien o algo para poder conectarte al pecado. Muchas veces yo creo que la física habla que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelan. En el mundo espiritual es al revés, todo polo igual se atrae. Si usted ve gente que hoy está conectada por la depresión, mucha gente se conecta con gente depresiva, habla como gente depresiva. Si hay gente que consume drogas, si hay gente que está sumergida en la pornografía, en el lesbianismo, esa misma gente, a causa de lo que corre en su sangre, porque en la sangre hay vida, esas personas se conectan con ese tipo de personas. Muchas veces podemos escuchar a gente decir, bueno, pero yo no sé cómo sucedió, yo no sé cómo me conecté,
yo no sé por qué esa persona me aló tan profundamente. Escuche bien, porque la concupiscencia lo primero que hace es atraerte para luego seducirte. Ese mensaje de texto que muchas veces te envían por las redes diciéndote bella, esa proposición indecente que muchas veces te han hecho para salir contigo, muchas veces vienen por una atracción o una debilidad que hay en tu alma. Y Dios necesita muchas veces que se puedan romper todos esos deseos infructuosos, que se puedan romper todos esos efectos de interés que tienes tú en tu alma para que Dios pueda romperlo. Entonces, la palabra traído es eselco, que quiere decir arrastrar o ser persuadido. Es decir, toda persona que le atrae el pecado, toda persona que el enemigo seduce, toda persona que el enemigo muchas veces controla en lo natural, muchas veces te ha controlado el pecado a causa de no tener una vida de adoración correcta delante de la presencia de Dios. Tu sangre tiene un sonido y ese sonido de la sangre es lo que te atrae al pecado. Cuando nuestra sangre está totalmente regenerada por la sangre de Cristo, alabado sea el Señor. Cuando nuestra sangre está totalmente regenerada por la sangre de Cristo, dentro de nosotros no hay derecho legal para que el enemigo toque nuestra vida, toque nuestra finanza, toque nuestra santidad, toque nuestra manera propia y nuestra legalidad eterna de vivir en la tierra. Entonces, esa palabra, el quiso, esa palabra, eselco, tiene que ver con ser arrastrado, ser persuadido. ¿Por qué razón? Cuando algo nos atrae, o cuando vamos a poner un ejemplo muy peculiar, cuando tú estás en el centro comercial y ves los zapatos que te gustan, tú sabes que hay una atracción entre ese zapato, entre esa ropa, que te conectó con el gusto que tenía. O esa ropa de color que a ti te gusta, tú la ves, tú vas a decir, wow, esa es la camisa, ese es el pantalón, esa es la ropa que yo me quiero colocar. ¿Cuál es la razón? Porque el color tiene una conexión con tu gusto. Y muchas veces el enemigo está colocando cosas a las cuales muchas veces fracturaron tu santidad. Te lo voy a volver a repetir. Cosas que muchas veces fracturaron tu santidad y que el enemigo sabe que son cosas que te deleitan, que son cosas que te atraen, que son cosas que te seducen, que son cosas que te arrastran, que son cosas que te persuaden para sacarte de la verdad de Cristo, para conectarte de la santidad que te va a llevar al propósito y a la asignación que Dios te tiene. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestras necesidades, nosotros andamos buscando suplirlas con cosas naturales. Nosotros andamos buscando suplir muchas veces nuestras necesidades con cosas que no tienen nada que ver con la bendición de lo que Dios nos ha conectado. Entonces, lo primero que Dios anda buscando es que tú te desconectes de la tentación. Cuando la tentación nos atrae, debemos recordar que no estamos indefensos. Cuando la tentación me haga, debemos recordar que tenemos el poder de la sangre. Te lo voy a volver a repetir. Cuando la tentación te atrae, tú tienes el poder con tu boca de definir qué quieres con tu vida. Yo creo que José, el que le dejó las ropas en la mano de la mujer de Potifar, yo creo que aquel hombre estaba montado en la ola. Yo creo que aquel hombre estaba siendo atraído durante mucho tiempo por algo, seducido con palabras persuasivas, escúchame muy bien, con palabras humanas de aquella mujer que estaba trabajando sus emociones, que estaba trabajando su necesidad. Yo leía esta madrugada la vida de José y veía que la mujer estaba haciendo mucha fuerza en esa parte materna que José no tuvo, porque desde muy pequeño José fue sacado de los pechos, de la vida de su mamá, y creo que aquella mujer estaba tomando la decisión. Yo me imagino a aquella mujer, exageración mía, diciéndole: tranquilo José, te voy a dar una identidad, tranquilo José, te voy a respaldar, tranquilo José, como hoy mucha gente en el reino quiere darle respaldo a la vida de muchos,
conociendo las debilidades de cualquier hombre y cualquier mujer para abusar y seducirlo, atraerlo y conectarlo con el pecado. Yo hoy te desconecto de cualquier palabra, de cualquier atracción satánica, de cualquier filtreo, de cualquier maldición que se esté levantando en contra de tu vida. ¿Por qué razón? Porque la seducción que están planeando, que lo que el enemigo está buscando es sacarte del propósito que Dios tiene contigo, del llamado que Dios tiene contigo. Dios necesita gente santa, Dios necesita gente que camine en la santidad, en la verdad, en la justicia, que se pare en contra de cualquier pecado, que se pare en contra de cualquier mentira y crea que el poder de Dios está a favor de su vida. Y que hoy es un día donde podemos resistir y no ceder. Si había cedido a que el pecado entrara de manera gratificante en tu vida porque le diste permiso a tu voluntad, hoy le hablamos a tu mente, hoy le hablamos a tu espíritu, hoy le hablo a tus emociones, hoy le hablo a tus pensamientos, hoy le hablamos a tu imaginación y declaramos que toda concupiscencia la llevamos a la cruz de Cristo, porque Él tiene poder. No tenemos poder de reprender la carne, porque la carne no se reprende, la carne se sujeta. Usted tiene el poder de hacer que su carne se sujete. Usted tiene el poder de hacer que en su teléfono no haya pornografía. Usted tiene el poder de no filtrar con gente que te están sacando de la bendición. Usted tiene el poder de salir de esa ambición, de querer prosperar para humillar a otro. Se llama concupiscencia, se llama mentira, se llama ser trabajado por espíritu de hechicería, se llama ser trabajado por espíritu de pitón que nos seduce, que nos duerme, y en esta tarde se despiertan tus sentidos para que la gloria de Dios te haga accesar hacia la bendición a donde Dios quiere que tú entres. Tenemos el poder de soportar la prueba. Dios nos dio la capacidad en Cristo. La Biblia dice que aunque fue tentado en todo, nunca pecó, dice el libro de Hebreos. Jesús, aunque fue tentado en todo, nunca le abrió un acceso al pecado. ¿Sabe cuál era la clave del maestro? La oración, la palabra, el ayuno, el día a día adorar al Padre. Cuando estaba en el desierto, dice la Biblia, que le dijo: solamente a tu Dios adorará. Yo voy a adorar a mi Dios, yo voy a adorar a mi Padre, yo voy a clamar en el nombre de Dios. Yo no voy a clamar por posición, yo no voy a clamar por algo que no tiene sentido. Yo voy a alinearme al propósito que Dios tiene conmigo, porque Dios tiene poder y tenemos que despertar en este tiempo. Dios necesita que nosotros despertemos. Dios necesita que nosotros resistamos y ya desde hoy dejemos de ceder a cosas que nos han sacado por años de la santidad y por años de la verdad del Evangelio. Dios necesita que nosotros podamos rechazar el pecado, dejar de entretener cosas y salir de la seducción que me tiene agolpado. ¿Por qué razón? Porque la palabra seducción es un cebo. Usted ve que una gente cae en un pecado y es como que queda encebado, es como que queda anclado a ese anzuelo, es como que queda conectado de la boca, y la boca tiene poder. El enemigo muchas veces lo primero que va a atar son tus pensamientos y luego tu boca. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que con la boca se confiesa, que con la boca se confiesa, que con la boca se declara libertad. Yo necesito confesar con mi boca que soy libre. Así que en esta tarde, abre tu boca aquí donde estás sentado y declárate libre del pecado, declárate libre de la mentira, declárate libre de los ciclos, declárate libre de las maldiciones generacionales, declárate libre en esta tarde. Declara que será más excelente que tus padres, declara que será más excelente que tus generaciones pasadas. Declara en el nombre de Jesús que todo lo que te había hecho frente en años no tiene acceso, no tiene poder, sino que la gloria de Dios te levanta. Yo profetizo que tú tienes acceso con tu boca de declarar que eso que te había encebado, que ese cebo demoníaco, que esa maldición a la que tú le habías dado derecho, en este día se rompe, se deslatra, se corta de raíz. ¿Por qué razón? Porque el enemigo quiere que tú dudes. Y cuando dudamos, la duda abre puertas a la tentación.
Cuando muchas veces has salido del pecado y dices, bueno, pero ¿será que lo voy a hacer? ¿Será que, bueno, esta es la última vez a lo cual no voy a abrirle puerta más al pecado? Voy a creer que esta es la última vez para santificarme. Escúchame muy bien, le estás dando lugar a la duda. Y la duda es algo que el enemigo siembra en la mente para sacarte de la santidad. Tú no tienes que dudar de lo que Dios dijo que eras. Tú no tienes que dudar de lo que Dios habló a favor de tu vida. Tú no tienes que dudar del propósito que tienes. ¿Sabes por qué? Porque Satanás está temblando más que tú en el momento que tú decidas pensar como piensan los hijos de Dios. Y la Biblia dice en Romanos 13:13, dice, andemos como de día. Este es un versículo que a mí me apasiona. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hay gente que provee para los deseos infructuosos de la carne. Hay gente que saborea las fantasías que están creando en su mente. Escúchame muy bien, cuando el versículo dice andemos de día, es muy diferente que cuando se anda de noche. De noche muchas veces se pueden ocultar cosas. Cuando andamos en las tinieblas muchas cosas no se ven. Muchas cosas no nos importan practicarlas y hacerlas. Pero cuando andamos de día, como está este altar iluminado, es más difícil o es más fácil nosotros poder ver lo bueno de lo malo. Por eso es que a mí me encanta el lugar santísimo. En el lugar santísimo, una de las cosas que estaba era el lavacro. Eso no lo dije en la mañana, esto es revelación de la tarde, gracias al Señor. Y gracias por los que me escuchan y gracias por los que están en el altar. Había un lavacro. Y dice la Biblia que lo primero que debían hacer los sacerdotes era colocarse las vestiduras. Que cuando se colocaban las vestiduras, dice la palabra que después de las vestiduras debían ir al lavacro. Y cuando llegaban al lavacro, tenían que lavar las manos. Y otra de las cosas que debían hacer dentro de aquel lavacro era mirar sus ropas blancas. Era mirar que en sus ropas no hubiese una gota de sangre. Porque haber una gota de sangre era libación, era pecado, era darle un acceso a, darle un lugar a, darle un acceso a. Por eso es que el sacerdote de turno, junto con los otros sacerdotes de la tribu de Leví, que estaban en el patio, en la mesa de los panes, que estaban en el candelabro encendiendo las velas, que estaban en aquel lugar, uno de aquellos se inclinaba a mirarse en aquel lavacro que era un espejo, para mirar si en las vestiduras no había una mancha que lo pudiera hacer pecar al entrar al lugar santísimo. Debemos cuidar nuestras vestiduras, debemos cuidar nuestras vidas, debemos cuidar el sacerdocio. Yo creo que nosotros, la iglesia del Señor, tiene que entender, tiene que saber que sí importa lo que la gente pueda decir de nosotros fuera de nuestra casa. Que sí importa lo que pueda decir nuestra familia de nuestra vestidura y de la manera como andamos vestidos. Escúchame muy bien, cuando hablo de vestidura no hablo de la ropa que te pones, sino de las vestiduras espirituales que muchas veces profanan. Tú no puedes estar en Dios y estar escuchando música de perversión. Tú no puedes estar en Dios y usar truanerías, palabras con doble sentido. Tú no puedes utilizar tus redes para pervertir el corazón de otro, porque hay gente que está a tu alrededor que saben y conocen que tú eres una persona diferente y que Dios te llamó con un propósito. Tú estás en un tiempo donde no estás para proveer, donde no estás para satisfacer con la duda los deseos infructuosos. Dios no te llamó a proveer para la carne. El que provee para la carne, según Romanos capítulo 8, mire lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla en ese libro que andemos como de día, honestamente. Dios necesita que nosotros salgamos del pecado, que nosotros salgamos de la lujuria, la lascivia, de las contiendas sin envidia. Nosotros muchas veces por la concupiscencia estamos conectando nuestros corazones a cosas que no tienen sentido. Y dice la Biblia que necesita Dios que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para las cosas de la carne. Cuando una persona provee para las cosas de la carne, le está dando lugar al pecado, le estamos dando lugar a la imaginación,
le estamos dando lugar a las oportunidades de elegir el mal. ¿Por qué razón? Romanos 8:5 dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando yo soy carnal, cuando yo estoy conectado en la carne, cuando yo no he nacido de nuevo, o cuando estoy en Cristo y no se me ha revelado salir de las tinieblas a la luz, yo quiero seguir conectado con la oportunidad que me daba el mundo cuando era del mundo. Quiero seguir pecando, quiero vivir muchas veces o penetrar escenarios nuevos cuando yo dejé el acceso de estar en las tinieblas. Lo que hablaba del versículo 13 es una realidad. Es más fácil mirar estando en la luz, es más fácil cuando andamos de día, es más fácil cuando yo tengo una óptica de mirar a kilómetros por donde camino, de ver el peligro, de ver lo que está a largo alcance y yo poder huir de esa situación de peligro que pueda tener, que cuando andamos de noche, porque de noche nuestra amplitud de la visión no es la misma que de día. Entonces Dios necesita en este tiempo que nosotros podamos salir de ese pecado, porque el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Toda persona que le ha dado lugar a la concupiscencia, que ha dado lugar a la semilla del pecado de la concupiscencia, hoy puede decir que ha dado luz a la muerte y que el pecado ha sido consumado. Consumado es terminar la tesis, terminar la obra. Jesús dijo, consumado es. He terminado mi carrera, he terminado la buena batalla de la fe, he entrado en la dimensión. Cuando una persona llega a consumar el pecado y lo concibe en su vida, es como cuando una persona o cuando una semilla es arrojada en tierra y germina. Cuando esa semilla germina, usted va a ver el crecimiento, usted va a ver algo más grande y que es más difícil de desarraigar. Cuando una persona le da acceso a un pecado, como decía en minutos anteriores, cuando una persona llega y dice, bueno, es la última vez que yo voy a practicar ese pecado, es la última vez que yo voy a hacer eso, debemos recordar que nosotros dejamos que el enemigo dentro de mi vida sembrara una semilla, sembrara algo en mi corazón. Que yo le diera un acceso, que le diera un lugar al terreno que soy yo espiritual y le diera un lugar a ese acceso. Por eso es que cuando nosotros pecamos, el pecado de inmoralidad es uno de los pecados más difíciles de soltar. ¿Por qué razón? Porque en los pecados de inmoralidad hay imparticiones. Si la persona estaba conectada con otras personas que practicaban la pornografía, tenían mal carácter, consumían droga y estaban en perversión, todas esas demonizaciones que esa persona con la cual se conectó y la cual fue impartida a mi vida, es más difícil desarraigarla. En el libro de Jeremías, el Señor le dijo al pueblo de Israel, ni que te laves con lejía podrás borrar el pecado, ni que te eches la cantidad de cloro en el cuerpo podrás desmancharte del pecado. ¿Por qué razón? Porque después que nosotros concebimos el pecado, difícilmente nosotros podamos abortarlo. ¿Por qué razón? Porque no es un aborto que puede ser espontáneo. El aborto, para nosotros poder salir del pecado y poder nosotros delastrarnos del pecado y salir de esa maldición, es confesando el pecado con nuestra boca, es actuando en la verdad. Una vez, por eso es que a mí me gusta ver cuando veo películas, no soy muy fanático de la televisión, no soy muy fanático de ir al cine, voy al cine porque mi esposa me lo demanda, pero una de las cosas que me agradó cuando fui al cine, escucha bien, fue cuando vi aquella película de Spider-Man, cuando aquel hombre estaba de negro, cuando aquel hombre se le pegaba aquel átomo, aquella partícula en su traje que lo hacía tener una doble personalidad. Escúchame muy bien, así yo veía en lo espiritual, yo abría mis ojos espirituales y veía más allá. Yo decía, esa partícula que se llama pecado, que entra en la sangre, que maldice tu sangre, que le da acceso a tu cuerpo, esa partícula
a la cual se vuelve un vigía en tu vida, una grieta muy grande, a la cual tu voluntad, a donde el enemigo tiene acceso a tus pensamientos y a tu voluntad, para saborear la fantasía demoníaca que el enemigo coloca en tu mente, a colocar deseos perversos en tu corazón que no vienen de Dios. Hace como 5 años hablaba con un joven en una de las ciudades a donde fui a predicar, y el joven me decía lo siguiente. El joven me decía: para mí matar gente es una satisfacción. Para mí ver cuando yo acciono las armas, para mí es tan extraordinario. Y yo le veía a los ojos a aquel hombre lo cautivo, el espíritu del entenebrecimiento. Tenía una mente totalmente reprobada. No tenía una mente cautiva, había una mente reprobada. Él me decía: cuando yo veía la cantidad de sangre, tomaba sangre de aquella persona y olía la sangre. Y yo le decía, aquella persona tenía un espíritu de saborear la concupiscencia. Era atraído por demonios que estaban operando dentro de su vida. Hoy la teología está anulando, hoy la teología está cortando, hoy la teología está rompiendo los esquemas de decir que hoy solamente la palabra puede sanar y liberar a una persona. Escúchame muy bien, la tentación se convierte en pecado cuando ese pecado germina en tu vida. Y Dios necesita desarraigar el pecado. Dios necesita que salgamos de la codicia. El 10º mandamiento es la codicia. Y Mateo 5, 27 al 28 dice: si aquel que mirara a una mujer y la codiciara en su corazón, ya se le cuenta como pecado. Entonces, el significado de deseo es algo que me ata. Es algo que no es mío. Cuando yo codicio algo que no es mío, entro en pecado. Y el corazón humano está buscando complacerse a sí mismo. Nosotros hoy buscamos complacer necesidades que no vienen de Dios. Hay mujeres que andan buscando complacer necesidades que no vienen de Dios. Y en la concupiscencia, ella comienza cuando descubre algo o alguien que cree que lo va a satisfacer. Hay gente, hay hombres y hay mujeres que saben cómo satisfacer su concupiscencia. Hay gente que eligen, discúlpenme la expresión, las víctimas para ellos poder satisfacer su pecado. Para ellos poder conectarse, escúchame muy bien, porque lo que están sembrando en la carne es para muerte. Y todo lo que mata, escucha, todo lo que te saca de la verdad, todo lo que te saca de la guianza del Espíritu, todo lo que te quita la identidad de hijo, todo lo que te conecta con la esclavitud, es aquello, escúchame muy bien, que te conecta con el temor y la duda. La duda te conecta con el temor. Por eso es que Dios necesita más padres espirituales, hombres correctos, hombres que edifiquen la iglesia, hombres que bendigan la vida de la gente, hombres que cuando los pastores reciban, escucha bien, a sus hijos espirituales, a sus hijas espirituales, sea para edificar su vida, escuche bien, sea para redimir, sea para guiar, sea para que abran los ojos espirituales y aquellas jóvenes, aquellas mujeres, aquellos hombres puedan accesar hacia la victoria donde Dios quiere que accesemos y hacia donde Dios nos ha llamado. Por eso que nosotros como levitas, nosotros como sacerdotes, somos guianza, somos hijos de Dios. Y yo creo que Dios necesita que nosotros dediquemos nuestros corazones a su presencia y que podamos hacer que muchos conozcan la vida en Cristo. ¿Por qué razón? Sabiendo que las necesidades de cada uno de nosotros son suplidas en relación con Dios. 2 Corintios 10:5 dice la palabra. Escuche bien. Dice la palabra, mira lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo creo que nuestra obediencia puede llegar a la perfección cuando nosotros salimos de todo pecado y de toda contaminación que hay en el mundo. Yo creo que tenemos la capacidad. 1 Corintios 10 al 13, mire lo que dice 1 Corintios, dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escúchenme muy bien, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que no hay una excusa de decir, bueno, Señor, la situación fue que yo pequé, yo caí en ese pecado porque no tuve la fuerza. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 10:13 que toda tentación que ha venido, todo lo que se ha sobrevenido, ninguna tentación que no sea humana, pero ninguna tentación, dice la palabra aquí, tiene la capacidad de sacarnos de la santidad. ¿Por qué razón? Porque Dios es fiel. Dice la palabra que Dios es fiel y que no nos dejará ser tentados, dice la Biblia, más de lo que podamos resistir. Es decir, la tentación que está tocando tu puerta en este día, que está tratando de destruir tu santidad en el mundo natural, es una tentación a la cual Dios sabe que tiene resistencia para ganar. Así que esa mujer que está acá a la puerta de tu casa, esa mujer que te está escribiendo, ese hombre que te quiere sacar y pervertir tu matrimonio, esa persona que te quiere sacar de la santidad, esa persona que está planeando algo contigo para tener relaciones sexuales, es alguien que no tiene autoridad legal en el mundo espiritual y no tiene sentido de pertenencia, y tú tienes el poder de soportar. Dios en la tentación da la salida. Dios en medio de la tentación te va a sacar. Nada te puede engañar. Escúchame muy bien, lo que te ha seducido, lo que te ha persuadido. Escúchame muy bien, la palabra seducir es de leazo, que es estar atrapado, ser cebado, o exapasado, que significa ser engañado totalmente. Y nosotros necesitamos despertar de ese espíritu de Pitón. Nosotros necesitamos salir de ese espíritu que te ha adormecido por mucho tiempo, de esas maldiciones generacionales que te han sacado de la verdad total del Evangelio. Dios necesita hombres y mujeres capaz de soltar el pecado y darle lugar a Dios. Con esto termino en esta tarde poderosa. Isaías 59 del 1 al 8 dice lo siguiente: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestro agravo, pero nuestras iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La iniquidad nos aparta de la voz de Dios. La iniquidad me saca de escuchar la presencia de Dios. La iniquidad me saca de la verdad de Dios. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen tela de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocerán camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que pasare por ella fuere, no conocerá la paz. Entonces la iniquidad es lo torcido de la fe. La palabra iniquidad es peten, que significa retorcer una verdad, retorcer algo. Iniquidad no es pecado. La gente cree que, no, pero la iniquidad es pecado. No. La iniquidad es maldad, la iniquidad es injusticia. Y la iniquidad es perversión, la iniquidad es fraude, maldad, enfermedades continuas. La iniquidad es lo que yo recibo de mi generación. Y lo que más me sorprende es cuando el profeta Isaías dice como huevos de áspides, porque las serpientes nunca incuban sus huevos en un mismo lugar, sino que los entierran en diferentes lugares. Escúchame muy bien, yo no sé cuántas injusticias, cuánta maldad sembraron tus generaciones y a las cuales estás pisando, a los cuales esas mismas maldiciones de enfermedad te reclaman. Ese mismo espíritu de divorcio, de fornicación, de prostitución, ese mismo deseo de ansiedad, ese mismo deseo depresivo, ese mismo deseo de maldad, de enfermedades continuas,
solamente se pueden cortar con una regeneración. Dios necesita regenerarnos, que se rompan ciclos para que nosotros podamos salir de la bendición. La iniquidad produce deformación espiritual en la genética del hombre. Por eso que usted tiene que pensar con quién se va a casar. Por eso usted tiene que pensar con quién va a unir su vida. La Biblia dice que nada tiene que ver Cristo con Belial. Nada tiene que ver el mundo con la luz, con las tinieblas. No es de Dios. Decir en este tiempo, bueno, en el camino ella se acomoda. En el camino él se acomoda. Reprendo a Satanás en esta tarde. Dios necesita que tú tengas una genética estable para que tu generación sea bendita. Dios necesita que esa deformación espiritual de prostituirte como tus generaciones pasadas sean diferentes, razón a la cual tú naciste para ser un hombre y naciste para ser gente de reino, gente de bendición. Que en este tiempo ya no sea una excusa, que ya no sea una tendencia de que el pecado de la inmoralidad sea un estilo de vida, mi vida. Hoy escuchamos en las naciones aprobaciones de leyes para que los padres se puedan acostar con sus hijas y puedan hacer incesto. Hay muchas naciones hoy donde en Alemania está a punto de aprobarse que los padres pueden tener relaciones con sus hijos. Algo torcido de la genética, algo torcido. Para mí, escúchame muy bien, Alemania, y los que traducen alemán, ustedes pueden escucharlo en algún momento, puedas entenderlo en el espíritu. Escúchame muy bien, escucha bien. Tanta fue la perversión de un hombre que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial llamado Hitler, que pudo consagrar, consumir muchas cosas en esa nación. Y yo creo que hay ciclos, hay maldiciones, portales que se abren en tiempos. Y yo creo que hay un portal que Satanás está abriendo en el mundo porque sabe que la iglesia está a punto de entrar en el avivamiento más poderoso que hay. Yo creo que así como se van a implementar leyes, también Dios va también a traer el avivamiento sobrenatural. Yo creo que los cielos se van a ver maravillas. Yo creo lo que el Señor me dijo comenzando el año, que habrían visitaciones de ángeles. Escuchaba a un pastor en estos días que decía, hay cambio de ángeles en la tierra porque los ángeles que habían estado se pervirtieron a causa del pecado de los hombres. Y yo creo que Dios está cambiando ese repertorio para que nosotros podamos accesar, para que la iglesia pueda accesar y para que de la iglesia salga el pecado de inmoralidad. Necesitamos en nuestro altar gente que rompa sus raíces ancestrales. Deja de idolatrar a tus padres. Deja de ser un demux, una copia de cosas que no tienen sentido. Cambia tu carácter, cambia tu injusticia, cambia tu maldad. Deja de codiciar lo que no es tuyo. Deja de creer y de mirarle las bendiciones a otro porque estás deformado espiritualmente. Y tu sangre necesita una limpieza. Y solamente esa limpieza viene por la sangre de Cristo. Dios necesita que hoy tú puedas romper esa enfermedad continua. Que tú puedas salir de beber tanta pastilla y que ese espíritu de esculapio salga de tu vida. Esa dolencia que no existen, esas enfermedades que no vienen de Dios y que son enfermedades psicosomáticas, esas enfermedades tienen que romperse en el nombre de Jesús en esta tarde. Esos espíritus de inmoralidad, tú tienes que ir al altar, tú tienes que ir al arrepentimiento, tú tienes que ir a la verdad de Dios, tú tienes que volverte a Dios en este día y decir, Señor, me arrepiento de mi pecado de adulterio, me arrepiento de mi pecado de inmoralidad, me arrepiento de ver pornografía, me arrepiento de la avaricia, me arrepiento de ser fraudulento. Cuando has hecho negocio y no pagas, cuando te roban lo que no es tuyo, es ser fraudulento. Y si viviste momentos de fraude, si te han robado dinero, lo que se han robado de tu casa, hoy levántate como juez y párate delante de la presencia de Dios y profetiza. Profetiza que lo que te quitaron, que lo que la iniquidad, que lo retorcido, que lo que se torció en tu vida, que no es pecado, sino una genética de huevos de aspi que sembraron tus generaciones pasadas para que la maldad se multiplicara en tu generación. Hoy tus veredas son limpiadas, hoy tu casa es limpiada, hoy tu genética que estaba torcida se alinea al poder de Dios y se levanta un tiempo de poder para que veas la gloria de Dios.
Dios necesita gente en su cuerpo que puedan romper sus maldiciones generacionales. Y solamente en Cristo podemos romper maldiciones. No le des más lugar al pecado. Dios necesita una iglesia entendida. Dios necesita una iglesia que en este tiempo saque el veneno que fueron sembrados por pastores, profetas y hombres de Dios que hoy solamente andan buscando el favor del hombre y no el favor de Dios. Tú necesitas romper lo que muchas veces se ha impartido en tu vida a través de tu sangre. Tu sangre tiene un sonido y Dios necesita restituir tu sangre para poder bendecir. Padre Celestial, en esta tarde, yo bendigo la vida de cada familia que hoy va a ver este video y declaro que hoy toda iniquidad, todo lo torcido, toda injusticia, toda perversión, toda maldad se quebranta en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que ahora todo lo que te estaba trayendo, todo lo que te había seducido, todo lo que te había atraído, todo lo que se había vuelto ambición, codicia, deseos infructuosos, en el nombre de Jesús, ese motivo que tenías en el corazón de pecar, hoy se corta por el poder de la palabra. Como pastor de oficio, como profeta de oficio, yo bendigo tu casa, yo bendigo tu vida. La ruina, la miseria, las maldiciones generacionales, todo lo que haya venido en contra de tu casa se destruye. Bendigo tus finanzas. Declaramos ahora que los fraudes que hicieron tu primera, tu segunda, tu tercera generación, los robos que hicieron, los accesos que te dieron a tu casa, a que la injusticia llegara, que lo malo entrara, hoy se rompe. Que lo que te quiso abusar sexualmente, que lo que te quisieron pervertir sexualmente, que los abusos sexuales de primos, de hermanos, de padres, de padrastros, de gente que torció y te quiso hacer accesar a la iniquidad, ese momento se rompe, se borra, la sangre te cambia. Los que están fuera de la nación, los que están afuera de la nación que no han visto la respuesta de Dios a causa del sonido de su sangre, vea el arrepentimiento. Sal hoy de ese deseo que te arrastra, de esa perversión inmunda que te conectó con el pecado, y hoy entres a la verdad de Dios, y hoy dependas de la palabra, que eso que te había desenfrenado, eso que te había conectado, eso que te había atrapado y no habías podido hacerle resistencia por falta de conocimiento de la palabra, Dios hoy te da un acceso de vida. Dios, así como dice la palabra que el pecado toca la puerta, Dios también te da la sanidad. Así que hoy profetizo que a donde estabas cautivo, que a donde había un cebo de maldad, que a donde habías estado seducido, que ese espíritu de encantamiento, que ese espíritu inmundo jezabélico, que ese espíritu de Lilí, que ese espíritu inmundo que te había encantado y te había hecho querer pecar, que había estado en mentira, que había estado en maldad, hoy en el nombre de Jesús se rompe toda ilegalidad, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de muerte, todo espíritu de cáncer, diabetes, enfermedades generacionales a causa de portales que se abren en tu vida. Hoy se cierran y se destruyen, lo cancelamos por el poder de la palabra, porque la sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús. Así que yo te bendigo en esta tarde, profetizo que será un fin de semana poderosa y desde mañana estaremos conectados con el despertar del Espíritu. En el nombre de Jesús. Si no puedo grabar en vivo, les prometo que voy a dejar el video fuera de tiempo, pero estaremos conectados con el despertar del Espíritu. Bendiciones y que el cielo responda a la oración. Feliz comienzo de semana.